y para siempre su misericordia. ¿Cuántos saben que Dios nos hace misericordia? Qué rico es que nos haga, pero también nosotros hacer misericordia, ¿verdad? Voy a mover los chofares un poquito por si me toca que caminar por aquí, amén. Gloria a Dios. Acompáñenme a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que me use esta tarde. Porque necesitamos ser alimentados y qué mejor que la palabra de Dios, nuestro mejor alimento. ¿Cuántos desean escuchar el mensaje que Dios puso hoy en mi corazón? Pero sobre todo practicarlo, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y buen Dios, gracias te quiero dar porque nos has dado un día más de vida, Padre. Gracias, Señor bendito, porque tu palabra se cumple en nuestras vidas cuando dice que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy nos has hecho una misericordia más, Padre bendito, porque en medio de toda dificultad, en medio de cualquier circunstancia, cada uno de tus hijos aquí estamos, Señor, agradecidos, adorándote. Gracias te doy, Padre, y te pido y te ruego que esta noche tú me uses, que vengas tú hablando por medio de mis labios, Señor, que tu palabra, Padre bendito, penetre, Señor, en el corazón de tus hijos, que entre, Señor, como esa espada de doble filo, arrancando, cortando y quitando todo aquello, Señor, que nos estorba como tus hijos y que tú quieres perfeccionar. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre de Jesús te ruego que me uses. Amén y amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte al Señor, al Señor. Qué presencia tan hermosa. Definitivamente que es mejor estar en sus atrios. Un día en sus atrios que 1000 fuera de él. Amén. Y más aquellos hermanos que hacen un esfuerzo, que en contra de cualquier circunstancia están aquí. Y eso el Señor lo ve y lo premia. Amén. Así que vas a recibir tu remuneración. ¿Y sabes en dónde? En nuestra vida interna. El Señor nos da salud, nos da largura de vidas a los hijos que obedecemos, le amamos y le buscamos. ¿Amén? Esta noche quiero que hablemos de algo muy importante. El tema se llama mi peor enemigo. No voy a pensar ahorita en nadie, no que en nadie. No voy a decir mi peor enemigo es mi esposa, mi esposo, mi hermana, mi tío, mi abuelo, incluso sus padres, no. El error que cometemos, y por eso es que hoy vamos a hablar de esto, es que inmediatamente ponemos nuestro pensamiento acusador en el otro. Y ese es un error, porque el peor enemigo somos nosotros mismos. Dice la Biblia, el peor enemigo del ser humano a menudo se identifica como el propio pecado y la naturaleza caída. Y aunque se mencione a Satanás como el antagonista, la lucha más constante y significativa para nosotros los creyentes es nosotros mismos contra las tentaciones y deseos pecaminosos que surgen de nuestro interior y resultado con las consecuencias de nuestras propias acciones. Amén. El enemigo interno, tenemos 3 características, 3 facetas en nuestra vida. La primera es la carne y el espíritu. La Biblia habla de una lucha continua entre la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, y el espíritu es la guía divina. Esta batalla interna es una lucha constante contra los deseos y pasiones que nos alejan de Dios. Luego es el corazón. Usted sabe que el corazón es engañoso. Usted ahorita puede estar contento y dentro de un ratito enojado, es voluble, muchos. Engañoso es el corazón.
El corazón humano es engañoso y nos lleva tomamos caminos equivocados, decisiones malas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los sentimientos, por un corazón. Y es importante que reconozcamos nuestras debilidades para así buscar la guía de Dios y no caer en nuestra propia trampa por nuestras malas decisiones. La autocomplacencia, la tendencia es a justificarnos y excusarnos en lugar de reconocer nuestros errores. Ese es otro obstáculo, por eso le dije. Cuando hablamos de nuestro peor enemigo, muchos rápido van a pensar en alguien más, pero no piensa en usted, en su alma, que en sus propios pensamientos empezó. Y ese es nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Y es necesario examinar constantemente nuestros motivos y acciones, buscando la verdad y la corrección. Amén. Abra su Biblia en Mateo 10:36. ¿Nunca le ha pasado a usted, porque a mí sí, que a veces, como dice aquí, me gusta esa imagen, a veces me pongo a pensar y me doy cuenta de que mi peor enemigo soy yo? Empieza por nosotros mismos, hermanos, porque tenemos el problema de que rápido nos excusamos de todos nuestros propios errores, una justificación, una excusa, y no reconocemos incluso el pecado que puede haber oculto. Mateo 10:36-38 dice la palabra: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Qué tremendo versículo, está poniendo atención. Si lo leemos literal, ¿cómo lo entendería usted? Aquí sí quiero que usted lea, atienda el mensaje, porque esta noche nosotros tenemos que vencer a ese enemigo que te está dañando y que está haciendo que tú mismo no evoluciones a una vida espiritual y que sigas caminando con tus propios deseos, con tu propia carne. Y tenemos nosotros que vencer esa alma. Tenemos que vencer, iglesia, porque estamos viviendo, usted ya lo sabe y se lo hemos recordado y se lo vamos a recordar, tiempos finales, donde el Señor nos está puliendo a todos, y Él no se va a llevar una novia manchada, Él no se va a llevar a alguien que todavía esté caminando con sus propios deseos, pecando, haciendo cosas malas, desagradables. Aquel que no le busca a Dios, porque de labios muchos, pero los de acciones. Por eso es que sí podemos emitir un juicio, porque nosotros vemos a alguien y decimos, fulano es así, pero también tenemos que tener cuidado, porque podemos emitir un juicio con los ojos de la carne. Por eso debemos de ser espirituales, para no pensar como nosotros en la carne, sino con el espíritu. Pero para eso es que tenemos que alcanzar el nivel de espirituales, venciendo tu yo. Diga, yo voy a vencer mi yo. Porque se te está arruinando. Tu yo está arruinando tu vida. Amén. Pero lo que impacta aquí es que dice que empieza por los de tu casa. Tampoco empiece usted a pensar, entonces será mi esposo, será mi esposa, serán mis hijos. No. Es que nosotros, yo, mi peor enemigo, yo, al ser cambiado, ¿qué va a pasar en el entorno de tu casa? Va a haber paz, tranquilidad, seguridad, confianza, porque tú has vencido. Entonces, conforme tú venzas, vas a hacer y vas a provocar un cambio en tu hogar. Pero con el espíritu, no con tu carne. Entonces, cuando yo hablaba este versículo, me puse y siempre le pregunto a mi
después del Espíritu Santo y Dios, tengo a mi pastor ahí a un ladito y le digo, amor, ¿tú qué piensas? Ayúdame. ¿Y por qué? Porque a pesar de que hemos leído la palabra de Dios por años y que la Biblia quizá ya no la sabemos de memoria, pero al leerla, entonces dice, ¿por qué en mi casa? Y yo le pongo ahí una figura. En Mateo 10:36 dice, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, tus peores enemigos serán los de tu propia familia. Entonces aquí, gracias hija, ya te lo iba a pedir. Ay, qué rico es. Quiero contarles que tenemos una cumpleañera hoy. Una hija que ha sido fiel también en esta casa. Y un día me reclamó, me dijo, yo soy la que desde que llegué nunca me he ido. Y es cierto, Dios me la bendiga, hermana Nati. Tiene ya 8 años, va para acá con nosotros. Denle un fuerte aplauso. Es la veterana. Y fíjense que tiene derecho a reclamar porque era verdad. Es la que ha estado que nunca, me dijo, yo nunca me he ido a la iglesia y eso que como me regaña. Y Dios la bendiga por esa fidelidad y amor, lealtad, y porque sí es ser permanentes, es de valientes, amén. Entonces, me decía mi esposo, porque aquí empieza una acción pasiva y una activa. Miren pues, y cuando dice que cuando empiezan tus peores enemigos, los de tu casa, y tu peor batalla es entre lo que sabes y lo que sientes. ¿Por qué en tu casa? Y aquí es donde yo quiero que empecemos a desgranar la mazorca y hablar del tema. Porque a veces en tu casa es donde tienen los grandes obstáculos para buscar a Dios. Es donde empiezan los señalamientos, es donde empiezan las acusaciones, es donde más se mueve. ¿Por qué? Porque en tu casa es que Dios es tan perfecto, porque ahí nos conocen bien. Porque ahí en nuestra casa es donde vamos nosotros a verdaderamente demostrar qué tan hijos de Dios, qué tan obedientes, qué tan cristianos somos. ¿Por qué en tu casa? Porque de la forma como tú hables, de la forma como tú convivas, te van a decir, este sí es cristiano y este no. Usted ha oído la frase de por gusto que vayan a la iglesia. ¿Por qué van tanto a la iglesia si no cambian? Pero lo más tremendo que muchas veces quien te señala está aún peor y también va a la iglesia. Porque entre familia nos vivimos acusando. Es impactante entre esposos, porque el peor enemigo lo tienes interno y lo expresas porque convives también con el enemigo del otro. Entonces ahí revientan los tunazos, porque en lugar de que haya un mover espiritual, se convierte en un ambiente carnal, hostil, tedioso. Entonces debemos nosotros entender que el tropiezo del enemigo serán los de tu propia familia, porque nosotros mismos no queremos cambiar, no queremos aceptar errores, no queremos reconocer errores, no queremos obedecer a Dios. Esa es la verdad. Porque por amor a Dios es que nosotros estamos en este camino. ¿Quién te obligó a estar aquí? ¿Quién te obliga a venir a la iglesia? ¿Quién? Es el Espíritu Santo, la misericordia tan grande de Dios que aún nos tiene aquí. La verdad es que el Señor ya nos hubiera desechado a todos, porque nos portamos mal, pueblo. Cometemos errores. Le fallamos.
Pero la misericordia de Él es tan grande y quiere perfeccionarnos, y por eso esta noche nos está dando una oportunidad más, porque hoy es nuestro último día. Hoy es nuestro último día. Mañana, quién sabe si vamos a amanecer. Yo no le puedo asegurar. Yo le puedo bendecir y nos vemos mañana, primero Dios, y hacer planes. Pero el mañana es incierto, solo Dios lo sabe. Entonces hoy tenemos nosotros una oportunidad para vencer a ese enemigo que tienes tan duro. Porque cuando Dios te trajo a Él, te dijo, mire, pues lo primero que hicimos, ¿quieres aceptar al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador? Sí, dice uno. Haz la oración de fe, y hacemos la oración de fe y decimos, yo me reconozco que he sido pecador y que no te conozco, y entra en mí, le decimos, ¿verdad? Y entra el Señor bien contento, el Espíritu Santo, a empezar a limpiar. Pero en el trayecto, eso fue en el momento, porque había una necesidad espiritual y la sentiste. Pero ¿por qué no se mantuvo firme ese anhelo, ese deseo, ese fluir de que Él entrara en ti, que te limpiara y que verdaderamente es tu Salvador, y venciste a tu yo? Y vencerlo y decirle, sí, Señor, entra en mí, yo te reconocí. Y vamos más allá. El bautismo nos limpió, nos lavó de los pecados. O sea que ese día nacimos a una nueva vida, ya una naturaleza divina con Dios. Y allí empieza, ahí es donde nosotros deberíamos de empezar ya, pecar menos. Porque lamentablemente esta carne tiene un alma y es la que tenemos que dominar para no pecar. Entonces, ¿por qué? Porque tú y yo hemos antepuesto a Dios. Mire pues, ponemos primero a la familia antes que a Dios. Por eso es el peor enemigo. Se enfermó la mamá de la tía de tu mejor amiga. Y el día del culto nadie pudo ir a cuidar, y te llama tu mejor amiga y te dice, mira, ¿será que tú puedes ir a cuidar a la mamá de mi prima? ¿Qué tienes tú que dejar de buscar a Dios por irte a donde no debías? Ese es un obstáculo. Ese es un yo. Sí voy a ir porque si no voy a quedar mal con mi... Fíjese hasta dónde me fui. Fíjese que me fui hasta a alguien que no es ni su familia. Pero usted ha valorado muchas veces más la amistad que a Dios. Ya hay un obstáculo. Es que está enfermo mi tío y aquí en Los Mochis, porque aquí lo vi yo, se tiene que estar uno con un paciente en el hospital o en el seguro. Eso nunca lo había visto. Y muchos, en lugar de decirle a su enfermo, mira, hoy hay culto y me voy a ir a rogar, a pedir, no vamos a ir porque me tocó mi turno de cuidar. Ese es un obstáculo. ¿Quién era primero entonces? Dios nos mide a nosotros de diferentes maneras y no nos damos ni cuenta con este versículo. No nos damos cuenta. Y caemos en nuestra propia trampa porque actuamos con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestro yo, porque nosotros venimos arrastrando todavía el yo que dirán. Es que si no hago esto, me van a criticar. Ahí sí te preocupa la crítica. Mire cómo somos nosotros arrevesados sería. Porque ahí se te preocupa que te critique tu familia. Pero ¿por qué no te preocupa qué va a decir Dios de ti? Cuando contestamos mal, cuando hablamos mal, cuando no damos buen testimonio. Ahí sí no te preocupa cuando estás pecando, cuando te están viendo hacer cosas malas. Pero ¿por qué te preocupa si no vas al cumpleaños de tu tía, de tu abuela, de tu hermana? ¿Por qué ahí sí te preocupa el qué dirán? Miren qué tremendo es el yo, hasta dónde nos lleva a cometer errores para alejarnos, apartarnos de Dios. Es que Dios no nos llamó a medias, pueblo, y por eso quiere que matemos el yo. Los vicios
Hermano, nada es imposible para Dios cuando alguien quiere cambiar. Nada es imposible cuando tú te despojas. Mi hijo un día me decía, mamá, es que tú porque nunca has tomado, tú no sabes qué es el vicio. No, claro que no, pero tengo un Dios todopoderoso que vence todo vicio, que vence todo pecado que tú quieras entregarle a Él y ya no cometer, porque escrito está. Entonces, ¿qué pasa? Es que la debilidad, no, es tu yo el que no quiere dominar. Ese es tu enemigo. Entonces, todo esto, la escuela, los niños, todo, tenemos que analizar qué es lo que te aparta de Dios. Por eso es que tus peores enemigos están en casa. Yo les dije, hermanos, para la clausura, mira cómo entra el diablo de sutil en nuestra vida y tú no sabes dominar tu yo. Bailan música del mundo y pasan muchos que son cristianos a bailar por darle gusto a los maestros y a toda la gente. Y Dios, ¿dónde está tu testimonio? ¿A quién debemos de agradar primero? Y allí tu yo, tu enemigo te hizo caer por agradar. ¿Por qué? Porque no hay una convicción todavía. Porque no has entendido. Porque si nosotros los adultos no lo hemos logrado entender, mucho menos le vas a explicar a tus hijos algo que tú desconoces. Y tu yo. Porque eso empieza en casa. Porque ahí es donde vienen las guerras, los problemas. Y óigame bien esta noche, ponga atención. Porque esta noche yo le vengo a hablar. Te vengo a hablar a ti que tienes mal carácter y que no lo quieres entregar a Dios. Te vengo a hablar a ti que tienes malos pensamientos y eres mentiroso por quedar bien. Te vengo a hablar a ti que eres murmurador y aparte de eso manipulador para que te crean. Te vengo a hablar a ti que eres inconformista, que nada te gusta y todo acusas. Te vengo a hablar a ti que eres chismoso y que te gustan las contiendas. Te vengo a hablar a ti que mantienes envidia y rivalidad con todo, con tu familia, con la iglesia, con todo. Te vengo a hablar a ti que perdonas solo de labios, pero no de corazón. Te vengo a hablar a ti que ofendes a tu propia familia y luego le dices te amo. Tú eres todo para mí. Te vengo a hablar a ti que has traicionado a tu pareja. Te vengo a hablar a ti que ves a tu hermano y no lo amas. Te vengo a hablar a ti que no has logrado vencer ese vicio. Te vengo a hablar a ti que no quieres dominar tu boca. A ti que eres hipócrita. A ti que no eres fiel. A ti que eres orgulloso. Te vengo a hablar a ti porque nosotros le tenemos que hablar al alma y a todos esos sentimientos que no, todo lo que yo le acabo de leer es para nosotros, iglesia, no es para tu vecino, no es para tu esposa es para ti. Porque de todo esto tenemos todavía cosas que hay que matar de una vez de raíz. Porque eso nos estorba a nosotros y no nos permite avanzar, crecer espiritualmente. Porque pensamos como no debemos. Y ¿sabes qué? Te vengo a hablar a ti, alma, tú que piensas cosas y te las crees tú mismo. Porque muchas veces hay una palabra que se llama maquinación. Maquinan cosas en la mente y hasta dicen yo lo vi y no han visto nada. Pero la mente está tan perturbada que te hace ver cosas que no son. Por eso es que te vengo a hablar a ti. Para que cambiemos, pueblo. Tenemos que perfeccionar este templo porque somos la morada del Espíritu Santo y tenemos que vivir conforme el Espíritu Santo de Dios.
Tenemos que avanzar, pueblo de Dios. Que ya no estemos caminando en los mismos y en los mismos problemas. Que tu esposo te grita, que tu esposa te grita, que no quieren nada con Dios. Déjalo, porque primero es Dios. Si tu esposo no quiere nada con Dios, vete, corre como Abigail al encuentro con el amado. Y él te va a devolver él te va a quitar a ese Nabal y te va a dar a un David. Vete si tu esposo no quiere nada, si tu esposa no quiere nada, sé sacerdote, porque Dios hizo al hombre sacerdote. El mismo Josué dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dijo, yo. No deja ver que le preguntó a su esposa, ¿y tú quieres servir? Y los niños, no, yo y mi casa, lo declaró. Los hombres tienen de dónde echar mano y las mujeres también. ¿Por qué? Porque vencemos el yo. Porque estamos venciendo la carne y reconociendo quién es el que nos ha dado la vida, hacia dónde vamos. Pero muchos se quieren ir, caminar en la corriente donde está caminando su familia, porque quieren agradar, porque es su carne, es su yo. Y su enemigo los puede dejar aquí en la tierra junto con su familia. En la Biblia, palabra de Dios para todos, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos las reacciones muchas veces que ustedes tienen, que nosotros también tenemos, porque somos humanos y también hemos reaccionado algunas veces en la carne. Y es ahí donde nosotros debemos de detenernos a cómo tomar las cosas, si con el Espíritu o en la carne. Porque si las tomamos en la carne, nos autodañamos nosotros mismos. Y el problema es que tú no solo tienes problemas en tu casa, sino que aquí en la iglesia también con los hermanos. Porque aquí también tú eres berrinchudo, mal hablado, nada te gusta, nada te agrada. Entonces tú desanimas al otro hermano porque el otro también está en la carne. El que es espiritual, no. El que es espiritual ve al berrinchudo y solo dice, Señor, ten misericordia, porque este hermanito algún día, así como yo estoy cambiando, también va a cambiar. Pero el que está en la carne, todo le molesta. Y es donde nosotros, por eso es que aquí en la iglesia, es donde nosotros somos pulidos. Porque en tu familia, mira, pues ahí ellos te ven y te critican. Y aquí en la iglesia damos otro tipo de frutos, porque aquí, mire, le vengo a hablar a ti, que finges ser bien cristiano y bien espiritual, pero que no lo eres. Porque aquí nos vemos todos bien bonitos, pero qué pecadotes ocultos cargarán solo Dios y tú lo sabes. Y por eso Dios habla, porque Dios no nos quiere avergonzar, porque es tan grande su amor y su misericordia que espera que lo confiesen, porque siempre hay un yo lo vi, siempre. Entonces el que es de la carne, así actúa. Y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué vida y paz? Porque cuando nosotros vemos las reacciones malas que pueden empezar en tu casa con tu esposo o tus hijos. Si tú reaccionas en la casa, explota una gran bomba. Era pequeñita, pero como tú reaccionaste en la carne, se hizo una bombota. Pero si reaccionas en el Espíritu, ¿qué viene? Paz y vida. Mi esposo me ha dicho una frase bien importante, me dice, escucha, escucha. Y me he dado cuenta que a muchas mujeres nos cuesta escuchar porque queremos siempre ir adelante.
Y eso me ha ayudado a mí, porque tenemos que aprender a escuchar. No hablar antes del tiempo, es escuchar bien, porque si no, entonces tu yo te está ganando. Entonces dice, ¿qué queremos nosotros? Vida y paz. Que el ambiente esté hermoso, que el ambiente esté agradable. Porque si tú ahorita, mira cómo son las cosas. Nosotros a todo le achacamos al diablo. Y le dije, el diablo es el antagonista. Pero los protagonistas somos nosotros de esta novela. Nosotros somos los que decidimos. Nosotros, ¿por qué? Porque el que vive en santidad, el diablo ya no lo puede tocar. Por eso dice que el diablo huirá de vosotros. Ya no nos puede tocar al diablo si nosotros estamos caminando en paz. Entonces vas a pecar porque tú quieres, porque estás en la carne. Porque inmediatamente el Espíritu dice, este es hijo de Dios, este no lo puedo tocar. Está caminando bien, se está esforzando. Y eso está ahí en el 7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Esta frase yo siempre le he dicho a muchas hermanas, mira, toman las cosas con el Espíritu. Hay ovejas que quisiera que nosotros mismos las matáramos a ustedes. Y no. Es que ¿por qué no le dicen a la hermana esto? ¿Por qué no le dicen al hermano aquello? ¿Por qué? Porque no vamos a actuar a la forma que tú estás tomando las cosas en la carne. Paz y vida. Tú tómalas en la carne, pero nosotros los pastores no, porque ya caminamos. Yo para estar aquí parada 30 años llevo en este camino. Altas, bajas, problemas de todo. Pero yo quiero actuar en el Espíritu con ustedes, no con la carne, si no los matamos. Por eso es que usted piensa muchas veces que no corregimos. Pero dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos, lo puede leer, en la iglesia de Corinto, no les pude hablar les tuve que hablar como niños y darle leche porque eran muy inmaduros. Ya hay muchos de ustedes que hay que tratarlos todavía con lechita y no se dan cuenta que están inmaduros, que no han avanzado. Usted puede trabajar y hacer muchas cosas aquí en la iglesia, pero hay inmadurez espiritual. Porque a la hora de un problema pequeñito se estancó. Porque el yo pudo más. Su yo no lo ha derribado. ¿Por qué? Porque no aceptamos nuestros propios errores. No los aceptamos. No aceptamos que la regamos en alguna cosa. No aceptamos que hablamos mal. No aceptamos que hemos pensado, imaginado y creído cosas que no son. No aceptamos que hay pecado interno. Y lo peor, no lo confiesan. Y ya va a ver más adelante lo que pasa. Me decía alguien, es que yo no soy carnal. ¿Y los frutos, pues? Es que no hay necesidad de que digamos, él es carnal, ella es carnal. Los frutos, lo que tú haces, esa es tu carta de presentación. Un espiritual no va a andar pecando. Un espiritual viene a la iglesia y a todos ve con amor y por amor, aunque venga un hermano y ande trompudo, enojado, o sea amargado, usted lo va a ver con amor. Porque usted ya cambió, ya avanzó. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros avancemos y lo que nosotros como pastores queremos para que haya armonía, haya amor, haya paz. Claro, van a haber problemas, así como el día domingo que cerramos la escuelita bíblica. Los problemas que se dieron no eran nada y ustedes los hacían grandes.
porque es su alma, su yo. ¿Qué si la comida? ¿Qué si los trajes? ¿Qué si la música? ¿Qué si la hora? ¿Qué si lo otro? ¿Qué si aquello? ¿Qué si esto? Carne, yo, tu enemigo. Todo es yo, y eso es lo que tenemos que matar, el yo. Los cristianos que son descritos como carnales son aquellos que, aunque creyentes, no actúan según sus deseos naturales. Y se lo repetí ahí en 1 Corintios 3, 1 y 3, donde Pablo habla a los creyentes. ¿Ya ve? ¿Por qué? Hasta el apóstol Pablo tuvo que andar corrigiendo en la iglesia. Y nosotros que ahora tenemos la guía del Espíritu Santo y estos ejemplos, seguimos cometiendo los mismos errores. Y hoy salimos de la iglesia y mañana o el domingo, si no le gustó algo, se pelea, se enoja con los hermanos o los pastores y no viene a la iglesia. Porque soy yo. Y lo acabo de decir, aún creyentes, aún cristianos, seguimos actuando como carnales. ¿Y usted quiere seguir actuando como carnal? Tú que vienes a la iglesia, ¿cómo es posible que ves los errores de los demás cuando nosotros muchas veces tenemos más errores? Y cómo es de impactante que aún hermanos con pecado critican a los demás cuando alguien que es pecador, alguien que anda mal, lo que debería de ser es humilde de corazón. Buscar ayuda, pedir perdón para ser restaurado. Pero muchas veces el orgullo puede más, la arrogancia. Pecando yo, pero firme, de pie. Solo eso falta que diga al cristiano. No, es que nadie me puede criticar, nadie me puede juzgar. El perfecto. Es que solo Dios juzga. Dios juzga, Dios condena. Y Dios separa. Nosotros sí debemos de juzgar con juicio justo. Claro que debemos de juzgar a el cristiano yo, el cristiano que quiere hacer su voluntad con su yo y según agradar a Dios. Dice que nadie lo puede juzgar, pero él sí puede estar juzgando a los demás y señalando. Es que esto es iglesia. Nosotros ya tenemos que avanzar a la madurez de Dios. Esta es otra excusa. Es que el diablo. Me decía una hermana, miren, hoy están de moda los psicólogos. Es que yo pienso que fulanito debe de ir con un psicólogo. No, le dije. No. El que quiere pecar ya lo hace deliberadamente. Porque ¿quién sabiendo que se va a ir al infierno va a seguir cometiendo pecado? ¿Cómo voy a yo quererme, hermanos, si no aguantamos este calor que nos quema? ¿Usted se imagina pasar una eternidad quemándonos? Solo por este calorcito yo le pido mucho a Dios porque yo digo, Señor, ¿cómo será ya el infierno? Satanás no es el protagonista de tu vida. Satanás no es el protagonista ni el que domina tu vida. Quien domina tu alma y quien comete los errores eres tú, soy yo. Somos nosotros mismos los protagonistas de nuestra vida por nuestras acciones. No culpemos al diablo, si ese ya está vencido. Lo que debemos de estar nosotros, los espirituales, es alertas cuando el diablo sí usa a otro hermano o usa a tu propia familia para atacarte. Mira pues, ¿cómo es la diferencia? Tú no estás cometiendo un problema insultando a tu familia, ¿verdad? No. Pero viene uno de tu familia, se levantó en contra tuya y te empezó a criticar y a decir y a creer. Ahí sí es el diablo.
Porque tú no fuiste a ofender, tú no fuiste a decir, pero Satanás usa medios y personas para atacarte y para hacerte caer en pecado. Y es ahí donde debes de estar alerta. Porque puede, como tú eres de bendición, Él quiere robarte esa bendición a ti, usando a los de tu familia. Porque ¿quién te duele más que te ofenda? ¿Alguien que no conoces o alguien de tu propia casa? ¿El de tu casa? Pero es ahí donde nosotros debemos de estar alertas, conociendo dónde ataca a Dios y sabiendo también por qué las consecuencias de la vida que tienes ahorita. Si es porque no quieres ordenarte, si es porque quieres vivir a tu manera y no a la manera de Cristo. Y la manera de Dios es ordenada en todo. En todo. Esa es la manera de Dios. Es preciso que nos despojemos de nosotros mismos, renunciando a la impiedad. Nosotros, ¿cómo vamos a vencer nuestro yo, nuestro peor enemigo, renunciando a nuestros deseos? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más prefieres? ¿Qué es lo que te hace pecar? La boca. Por eso te dije, te hablo a ti esta noche, tú que hablas todavía mal, tú que dices malas palabras, tú que todavía eres ofensivo, tú que todavía tu carácter no lo sabes dominar. Si tú se lo entregas a Dios de corazón, todo el orgullo, la vanagloria, el Señor te hace humilde. Porque el Espíritu Santo entra en nosotros, porque Él sí conoce el corazón. Nuestro corazón es engañoso porque tú puedes decir, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo, yo así soy. Usted ha oído aquella frase famosa en el mundo que dice, es que a mí que nadie me toque porque cuando me tocan me hallan. Y eso todavía lo dicen muchos cristianos. Y eso está mal dicho. Porque nosotros debemos de ser gente de paz, transmitir vida. Si te ofenden, paz. Si te insultan, paz. Si te humillan, paz. Eso tenemos y ahí estamos matando el yo. Cállate, cerremos la boca. Nos cuesta, pero sí lo podemos lograr por amor a Dios. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Porque es el Señor quien escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Jeremías 17:10. Por eso el hombre más sabio de esta tierra dijo, guarda por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque si ya fue lastimado y Dios te restauró y Dios te lo está fortaleciendo, guárdalo tú mismo de tu yo, de ti mismo, guárdalo. ¿Por qué? Porque a ti no te ataca el de enfrente, eres tú, somos nosotros quienes pensamos, quienes actuamos conforme lo que recibimos. Y es allí donde debemos de tener cuidado, cómo vamos a accionar, a vencer a ese enemigo que se llama alma y que te quiere destruir. Ese yo. No, es que yo no me puedo quedar callada. Esa era una mala costumbre que yo tenía. Y aquí está mi esposo de testigo. Quería solucionar las cosas porque yo decía, pero es que ¿por qué van a estar mintiendo? Y no, hay veces que tenemos que callar porque Dios respalda. Guardemos el corazón, guardemos nuestro corazón porque de él, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Y es ahí donde cómo vas a hablar. Por eso el apóstol Pablo aconseja a Timoteo diciendo, ten cuidado de ti mismo. Mire qué tremendo. Ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Por qué cree que le dijo esto? ¿Por qué crees que le dijo eso?
Porque conocía al apóstol Pablo la debilidad que había en él. Ten cuidado de ti mismo, porque sabían que habían debilidades. Nosotros muchas veces ni las debilidades nuestras las queremos entregar a Dios, reconocer que somos débiles en áreas. Y por eso es que seguimos caminando igual, porque no reconocemos los errores verdaderamente de corazón. Y le dijo el apóstol, ten cuidado de ti mismo. Es impactante, iglesia, cómo es que nosotros nos dañamos nosotros mismos. Nosotros mismos nos dañamos. A ti no te daña nadie más que tú mismo. Porque yo no puedo creer que tu hijo te dañe, porque tu hijo tú lo educas a tu manera. Si no lo educas bien, es responsabilidad tuya y por eso tu hijo se te puede perder. Y por eso te responde como es. Por eso es como es, pero es responsabilidad tuya. Entonces, ¿quién no actuó bien ahí? Si en tu casa abusan de ti, ¿quién es el que no está poniendo orden? Guardémonos, cuidémonos de nosotros mismos. Es bien impactante, iglesia, cómo se llega a amar nuestra propia carne. Y el mejor ejemplo está en el rey David. ¿Quién se iba a imaginar que el dulce cantor de Israel, aquel que casi dio la estatura del varón perfecto, David, el que mató a un gigante con una espada, con una piedra, aquel valiente, aquel que fue escogido del más pequeño, el más flaquito, el más raquítico de sus hermanos los soldados, al que no pudo con una armadura de soldado? ¿Quién se iba a imaginar que ese que agradó a Dios, porque dice que era conforme el corazón de Jehová, cayó en pecado? Porque sus ojos le ganaron, su carne, su humanidad, su yo. Pero ahora nosotros tenemos algo hermoso en nuestra vida que se llama Espíritu Santo y nos guía a la verdad. Y hoy tenemos quien nos esté predicando y hablando y confrontando a nuestra alma que no peque. Hoy ya no usamos estas armas físicas, sino la palabra de Dios. Y esa es la que nos tiene que penetrar a nosotros, la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la espada que nos da duro, sin dejarnos, sin sangrar, pero sí por dentro. Mire qué gran espada. Y el salmista pecó y él dijo, y este es el ejemplo para ti, tú que estás en pecado, tú que tienes pecado oculto, porque él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día mientras callé el pecado. Y en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista David lloraba porque había cometido un gran pecado y pagó las consecuencias. Pagó los platos rotos y se avergonzó. Y escribió salmos hermosos para nosotros mismos. Él habló del orgullo, él habló de la vanidad, él habló de todo. ¿Por qué? Porque en él se manifestó todo eso, porque todavía había humanidad. Deseó hacerle casa al Señor, a Jehová, y no pudo, porque había derramado mucha sangre. ¿Y quién iba a pensar si era conforme el corazón de Dios?
Y cuánto más nosotros, iglesia, dominemos el yo, porque nosotros ahora tenemos esos ejemplos para podernos parar, para podernos definir y para poder vencer nuestro propio yo. Tus debilidades, véncelas, porque no es Satanás. No culpes al diablo de lo que tú deseas hacer, o de lo que estás haciendo, o de lo que quieres hacer. Porque el diablo ni se acerca a veces. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también nos conoce. ¿No era ángel, pues? Nosotros, nuestra alma, nuestra mente conoce las debilidades. ¿Cuál es la debilidad que tú tienes? ¿Cuál es la debilidad? Allí debemos de trabajar. Nosotros tenemos que vivir en santidad, iglesia. En santidad lo más posible que podamos. No caer en las tentaciones del mundo, ni nosotros, y saber conocer, identificar cuando es Satanás quien te quiere ver caído. Identificar cuando eres tú quien quiere caer solito. ¿Cómo es que puede vencerte tu yo? Alejándote de Dios, apartándote de Dios. Tan fácil dejar de venir a la iglesia. Y la gente dice, es que fui a trabajar. Esa no es excusa. Esa ya se volvió, ¿sabe qué? Excusa barata. Piensan, es que nosotros le vamos a decir, sí, pero Dios, porque se está enfriando. Por eso es que los fríos cuesta que vuelvan, porque se acomodan, y ese era el deleite de Satanás y de su alma. Pero qué triste que alguien que está en la fila de la iglesia se empiece a enfriar solito. ¿No será que habrá pecado oculto? Muchas veces puede ser por eso. Entonces se empiezan a alejar poquito a poco de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque también aquí el Señor trae gente que la usa para discernir. Todo está controlado en nuestro ambiente espiritual. Todo lo tiene Dios perfectamente controlado. Por eso dice que de Dios nadie se burla. A nosotros, al hombre, podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. Porque si tú quieres agradar a Dios, las cosas de Dios debes de buscar primero. Si amamos a Dios, nuestros frutos hablan. Hermano, ya no seamos carnales. Seamos espirituales. Hermano, si se burlan de ti, calla. Si en tu familia se oponen para que tú busques de Dios, sé luz. No dejes las cosas de Dios por darle prioridad a lo terrenal, porque esto se va a quedar. Pero este templo y esta morada es perfeccionada para irse con el amado. Y nos duele. ¿A quién le está doliendo ahorita la palabra de Dios? No nos debe de doler, sino al contrario. Cuando el Señor nos habla, ¿sabe qué? Gracias, papá, porque me estás hablando. Gracias, Padre, porque es verdad, yo así he sido. Gracias, Padre bendito, porque yo sí quiero cambiar. Gracias, papá, porque tú me amas. Porque cuando el Señor nos habla es porque nos ama. Porque cuando Dios nos habla es porque nos está cuidando. Dios, la palabra de Dios no es tu ataque. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es lo que nos mantiene vivos. Porque en el nombre de Jesús echamos fuera todo. En el nombre de Jesús derribamos toda muralla. En el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios muchos la toman por insulto, por ataque.
y hasta por defensa. Y no, la palabra de Dios es alimento, es vida. La palabra de Dios es refrigerio. La palabra de Dios ahorita vino a desarmar nuestro ego, a desarmar nuestro orgullo, a matar nuestro yo. La palabra de Dios viene a restaurarte, a edificarte y a restituirte todo lo que te ha robado. A eso es la palabra de Dios. Amén. Para eso sirve la palabra de Dios. Porque es el alimento que no se pudre, iglesia. La palabra de Dios es vida, aliento de vida. ¿Cuántos nos gozamos en la palabra de Dios? Póngase de pie, dele fuerte el aplauso al Señor. Iglesia, recuerda esto. Mal carácter, fuera. Malos pensamientos, fuera. Mentiras, fuera. Murmuración, fuera. Manipulación, fuera. Inconformidad, fuera. Acusación, fuera. Chismes, contiendas, fuera. Envidia, rivalidad, fuera. En el nombre de Jesús, Señor, esta noche póngase de pie, vamos a orar. Esta noche vamos a orar y vamos a derribar con espada en la mano, que es la palabra de Dios. Todo lo que tu interno, todo lo que tu yo te ha querido dominar. Que tus ojos sean renovados, que tus ojos sean transformados al amor de Dios. Que tu pensamiento sea siempre de hacer el bien. Por eso dice, para el que es santo, para el que es puro, todas las cosas le son puras. Por eso tenemos que ser puros, para que todo lo veamos puro. Oh, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche queremos derribar este yo, esta alma, que es la que nos ha provocado dolor, tristeza, amargura. Esta alma que nos ha llevado al pleito. Esta alma que nos ha llevado a contiendas, a rivalidades, a envidias. Hoy la vamos a vencer. La palabra de Dios nos edifica, nos restaura. La palabra de Dios nos limpia. Lo que había en tu corazón negativo hoy, dile yo, alma mía, hoy yo renuncio a todo lo que desagrada a mi Dios, a mi Padre. Porque ya hubo uno que murió por mí, lo dio todo por mí, que se llama Jesús. Él llevó toda la vergüenza, el orgullo, el aprobio, todo lo malo. ¿Para qué? Nos escogió a nosotros para avergonzar a todos los sabios de este mundo. Por eso nosotros, lo más vil, lo más menospreciado, somos lo escogido para ser deleite de Dios. Papá, te amamos. Gracias. Echa fuera si hay pecado oculto, confiésalo, échalo fuera para que tus huesos no mueran y caigas en iniquidad. Me despido de la transmisión. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te bendiga y eches fuera todo pensamiento negativo. En el nombre de Jesús.